Muy bien, chicos. Una bendecida mañana para todos. Bienvenidos. Para mí es un gusto volverles a saludar. Brittany, Daniel, Kevin, Ángel, Carlos. Bienvenidos. Vamos a desarrollar nuestras actividades programadas para esta semana, pero sin antes establecer algunas situaciones. Si en algún momento pues no pudiera yo conectarme o entrar a tarde en el transcurso de la semana, yo les voy a suplicar su comprensión. Por lo tanto, voy a establecer algunas actividades que vamos a tener asignadas, por favor. Entonces, voy a mostrarles en pantalla las actividades, ¿verdad? Que comprenden esta semana. Acá como podemos observar, tenemos a desarrollar las páginas 168 a las 171. Nosotros sabemos que desarrollamos un resumen y las actividades de las mismas que tenemos pendiente todavía, ¿verdad? Hay que investigar la arquitectura medieval, o sea, no investigarlo, sino desarrollarlo como tal y exponerlo en clase. Pero tenemos algún material de apoyo aquí, vean. Entonces yo les voy a suplicar lo siguiente, por favor. Si en algún momento, les vuelvo a repetir, por motivos que tenemos nosotros otras actividades también asignadas en el colegio, no pudiera conectarme o llego tarde, pues ya usted sabe qué es lo que vamos a desarrollar durante la semana y apóyese, ¿verdad? Viendo los videos cuando estábamos hablando de una revolución científica, cuando hablamos de la revolución industrial, hablamos de la revolución francesa, que genera parte, ¿verdad? De esta revolución industrial, de la revolución francesa, que después de tener estos cambios, ¿verdad? Se generan otros también en ciertos territorios. Entonces, este material es de apoyo para ustedes como tal. Así que, a sabiendas que ya tenemos actividades a desarrollar durante la semana, pues vamos a dar inicio con las actividades que tenemos acá. Entonces, les decía, tengo pendientes que expongan aquella arquitectura que ustedes investigaron. Lo que voy a hacer en este momento es que voy a terminar de desarrollar esta parte que no la trabajé y luego comienzo con esta otra. Y luego les voy a dar el tiempo para que ustedes puedan exponer y comenzamos con las actividades. Entonces, por favor, hablando entonces en contraste de la colonización española y la inglesa, vamos a encontrar que la colonización española inició en 1492 a principios del siglo XVI, hacia 1500. Ya se habían organizado las primeras poblaciones en los territorios. La colonización inglesa, por el contrario, inicia a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, es decir, como que un siglo después, ¿verdad? Un acontecimiento icónico es el arribo de los peregrinos a bordo de un barco, Mayflower, quienes fueron algunos de los primeros ingleses que se asentaron en América. Salieron de Inglaterra sin el apoyo del rey, en búsqueda de paz, seguridad y huyendo de una persecución religiosa. Vean cómo empiezan a aparecer algunos personajes, ya no solamente españoles, sino ahora de ingleses, ¿verdad? Dentro del territorio. Y aquí hacen una comparación. Los españoles se establecieron en todo el territorio continental por la estructuración, perdón, por la interacción contra las poblaciones precolombinas nativas, algunas de las cuales tenían un avanzado nivel de civilización. Ingleses se ubicaron en las costas de Norteamérica, donde establecieron 13 colonias, en donde las culturas precolombinas eran cazadoras, recolectoras o iniciaban la fase agrícola, es decir, que apenas comenzaban, ¿verdad?, ese desarrollo. Españoles eran católicos, buscaban fama y fortuna, no se permitía la llegada a América de otras religiones o otras transgresoras a la ley. Acá los ingleses eran personas perseguidas por sus creencias religiosas, iban en búsqueda de la libertad de un culto. Tenían una mentalidad moderna como el producto del Renacimiento, la Reforma, la Contrarreforma y los inventos como la imprenta. Mientras que acá arribaron a América con una mentalidad medieval, ya que a finales del siglo XV y a principios del XVI, pues ellos instauraron muchos elementos totalmente distintos. Tenían una edad promedia de poco más de 20 años,
Por lo general eran solteros. Al inicio no se permitió la emigración de las familias, por lo que el mestizaje fue empezándose a dar. O sea, todos los que vinieron venían sin familia. Y por lo tanto, ¿verdad? Generaron, pues, tal vez no matrimonios, pero sí parejas fuera de como tal. Tenían, dice, en promedio 30 años, eran casados, emigraban con sus familias. Ahí viene esa diferencia, ¿verdad? En grupos hasta de 3 generaciones, abuelos, padres e hijos. Por lo tanto, pues el mestizaje no se dio tanto en ellos porque ellos sí manejaban o trabajaban, ¿verdad? Con su familia como tal. Desarrollaron en los españoles agricultura y ganadería. Combinaron los productos americanos, europeos, comerciaban metales preciosos, que intercambiaban por artículos. Desarrollaron la agricultura como actividad básica, es decir, comienzan el desarrollo apenas, ¿verdad?, de esas actividades. Aquí en los españoles incluyeron a los indígenas dentro del esquema colonial, los evangelizaron, les enseñaron el español, fueron la base de la fuerza laboral, porque ellos fueron sometidos como tal a eso, ¿verdad? Esa explotación. Acá confinaron a los indígenas en reserva y los excluyeron de la civilización colonial, es decir, sí los tomaron, pero o sea, fueron excluyentes, ¿verdad? Como tal. Acá los incluyeron, pero fueron explotados como tal. Las colonias holandesas también fueron importantes en América, sobresale en Nueva Ámsterdam, en la actual Nueva York, Curazao, Aruba, Martel, las Antillas Menores, algunas de las colonias o territorios, ¿verdad? De las actuales Guyana y Surinam como tal. Entonces, prácticamente podemos observar cómo se desarrolla esa parte de la arquitectura en base al sistema social que se desarrolló en aquel entonces. Y luego entonces empezamos a hablar, ¿verdad? De aquella revolución científica como la edad de la razón. Vamos a hablar también, les dije en su momento, de la revolución científica, de la ilustración, la revolución industrial, que son los temas que ya había mostrado anteriormente, la monarquía absoluta, la independencia de los Estados Unidos y la revolución francesa. Esos son los temas que aborda, ¿verdad? Las páginas de esta semana. Pero antes de avanzar, vamos a dar inicio a la presentación que ustedes han desarrollado con antelación. Me indican, por favor, quién de ustedes está preparado y puede compartir, ya sea porque haya desarrollado la investigación en su cuaderno, no la muestre, la comparte, o si desarrolló alguna presentación o diapositiva para llegarlo a desarrollar. Les escucho entonces, por favor. Señor, fíjese que yo hice un video, pero mi teléfono no se oye, entonces no sé si usted me hiciera el favor de compartir mi video, Claro que pero sí. no sé por dónde mandárselo. Aquí en el chat, mándame el enlace. Entonces yo ya lo reproduzco. Ahora, si tú creaste el video, solo súbelo. Igual en el chat, cárgalo y yo lo voy a presentar desde acá. ¿Alguien más aparte de Julia, mientras Julia envía su material? Brittany, bueno, ya vamos a empezar a retirar a las personas del espacio, ¿verdad? Porque solo se conectan con sus dispositivos, pero no están en clase. Brittany, ¿estás lista para compartir? Daniel, muy bien, ya llegó, me parece tu información, Julia. Muy bien. Brittany no responde. Daniel, ¿puedes enviar entonces tu material que hayas preparado para presentar? Muy bien, Ángel, no hay ningún problema. Kevin, Carlos,
Ok, Daniel, pero entonces solo nos vas a comentar o cómo le vamos a hacer. Tú me indicas. Ok, Juli, muy bien. Ahorita estoy ya en eso. Gracias. Muy bien, vamos a escuchar y a reproducir el material que acaba de compartir la compañera. Teacher, Sí, dime, Ángel. ¿le puedo compartir lo que yo escribí? No sé qué pasó con mi documento, perdone. Está bien, solo vamos a ver antes el de la compañera y luego te cedo el espacio. Está bien, teacher, gracias. Muy bien. Yo creo que tampoco tiene audio en este caso, pero de todas formas vamos a reproducirlo. No hay problema con el compañero de el material de la compañera. Entonces veamos, por favor. Pines, hoy hablaremos de la arquitectura medieval de Guatemala. La arquitectura contemporánea en Guatemala da inicio con los influjos llegados desde los Estados Unidos de América, que se manifestaron a partir de los años 40, como el Art Deco. Pines, hoy hablaremos de la arquitectura medieval de Guatemala. La arquitectura contemporánea en Guatemala da inicio con los influjos llegados desde los Estados Unidos de América, que se manifestaron a partir de los años 40, como el Art Deco, y dejaron su impronta en barrios enteros de la ciudad de Guatemala. Quetzaltenango es un ejemplo de las arquitecturas guatemaltecas, también presenta con sus arquitecturas las cuales ya conocemos. Los chapines y Quetzaltecos, claro que sí. Esa fue mi presentación, señor. Espero les haya gustado. Ok, gracias, Julia.
Si ustedes pudieron notar, ¿verdad? Nos presenta los edificios emblemáticos de acá de Quetzaltenango y también de la antigua Guatemala. Entonces es importante, ¿verdad? Destacar aquellas situaciones que nosotros pues tenemos para poder observar. No es necesario, ¿verdad? Ver solamente los libros, sino también todo lo que está en nuestro entorno como tal. Muy bien. Entonces, gracias, Julia. Sí, Gracias por el material. ¿Alguien más? Vamos a ver, solo porque ya no presté eh, atención. yo mi, Dime, Kevin. eh, yo hice como un álbum, pero lo hice como un álbum. Ujú, continúa. Ah, ¿te puedo mostrarme? Sí, 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 sí. Sí, puedes trabajar, Kevin. Y yo lo hice así. Ahí lo podemos observar, Kevin, pero menciónanos. Vuelve a retroceder un poquito y menciónanos qué fue lo que tú colocaste. Ahí yo puedo ver la Catedral de Guatemala, el arco, pero La menciónalo iglesia, tú. la iglesia de convento de las Pachapines, Capacines, eh, el Capuchinas. Palacio Nacional, Capuchino, Ujú. Palacio Nacional de la Cultura, esto, Antigua Guatemala, Gran Teatro Nacional del Centro Cultural Miguel Ángel Azul, el edificio de correos y telégrafos y la Catedral Metropolitana de la ciudad de Guatemala. Son- Muy bien, excelente, Kevin. Muy bonito trabajo. Muy bien, así es. Pues ya vieron, les decía, no necesariamente, ¿verdad? Tenemos que buscar en libros, saber dónde encuentro yo todo eso. Nuestro propio país tiene muchos elementos y mucha riqueza. Ya él mencionaba entonces el convento, ¿verdad? De las capuchinas en Ciudad de Antigua Guatemala y casi que todos los establecimientos públicos en Ciudad Capital, por ejemplo, nos hablaba de telégrafo, nos hablaba de la catedral, entre otros que tenemos ahí. Entonces, sí hay muchos para poder observar como tal. Gracias, Kevin. Ya entonces participó Julia, ya tenemos a Kevin. ¿Quién más va a participar? Miss, yo, Muy Miss, bien. me pone a preguntar de qué están hablando. Estamos hablando sobre la investigación que ustedes tenían de la arquitectura, ¿verdad? Solamente que en este caso la íbamos a contextualizar en Guatemala. Por eso es de que Julia nos mostraba un video, Kevin nos mostraba imágenes, ¿verdad? Que habían investigado. Entonces, ustedes me indican quién más Miss, tiene ya preparado su material. yo ahí te voy a pasar. Está Solo bien, voy a ir donde hice la presentación. muy Creo bien. que se lo mandé en el chat donde le mandé la tarea. ¿Ahorita lo mandaste al chat o en Lo mandé plataforma? ayer. Ah, en plataforma. Vale, Ajá. muy bien. Entonces dame un momentito y ahorita la proyecto.
Muy bien. Entonces ahí vimos, ¿verdad? Lo que les decía, podíamos observar, ¿verdad? A algunas catedrales. Les mostraba yo, ¿verdad? La catedral de Antigua Guatemala. Aquí dice Catedral de Antigua Guatemala, pero esta no es de Guatemala. Esta es de acá de Quetzaltenango. Aquí esta sí es de Guatemala. Y luego, ¿verdad? Otras iglesias que tenemos acá. Entonces, eso fue lo que ella nos presentó como tal. Ahora bien, entonces ya participó, ¿verdad? Kevin, Julia, Claudia. Ahora me indican, Brittany, ¿estás lista? Eh, Ángel, tú me decías que ibas a leer solamente. Si estás listo, te escuchamos. Muy bien, ¿alguien más que vaya a participar? Si no hay, vamos a continuar con nuestras actividades y vamos a desarrollar, ¿verdad? Las páginas que tenemos asignadas para la semana y sumado a ello, ¿verdad? Lo que yo les comenté al inicio, por favor, que tenemos ahí material de apoyo para poder trabajar. Muy bien, entonces vamos a continuar con los temas. Vamos a desarrollar nuestras actividades, por favor, y vamos a prestar atención. Entonces, chicos, ya en pantalla podemos observar el primer término que dice revolución científica. Ya después vamos a ver los videitos también, ¿verdad? Que nos van a ayudar a reforzar lo que nosotros veamos en la parte del libro. Dice, es difícil entender las etapas históricas sin tomar en cuenta a las personas, a los personajes que en ellas, ¿verdad? Están involucradas. Los personajes, recordemos que van a destacar en base a toda esa información que nosotros podemos obtener de la misma, a través de esos cambios, esos precedentes, ¿verdad? Esa incidencia que desarrolló su trabajo, la modificación de cambios o la intervención que tuvo cada una de ellas. Dentro de esta vamos a hablar entonces de revolución científica, que se prolongó de un siglo XVIII. En este caso, dice, no se pudo visualizar integralmente sin la presencia de Copérnico y su teoría, ¿verdad? Heliocéntrica. Acá entonces vamos a observar algunos de los elementos. No, Ángel, no te escucho. No, definitivamente no. No tienes activado tu audio. No se visualiza que tengas activado el audio. No te escucho. Ahora, teacher. Ahora sí. Ahora sí te puedo escuchar. Perdón, teacher, es que le estaba presentando, leyendo lo que puse en el álbum, pero creo que no me estaban escuchando. No, ninguno. Está bien. Dame un momentito. Voy a dejar. Ahora sí. Pues comparte, lee lo que tú tenías. No hay problema. Pues, yo tengo la arquitectura medieval y yo puse que la arquitectura medieval es una expresión histórica que engloba la producción arquitectónica del arte medieval. En la arquitectura de la Edad Media se desarrolla principalmente tres estilos: el bizantino, a que influye durante todo el periodo, el románico entre los siglos XI y XII y el estilo gótico entre el siglo XII hasta el siglo XV. En la arquitectura medieval se divide en cristiana, musulmán, militar y civil. Yo puse que la arquitectura cristiana es derivada de la basílica romana y no se incorporó a a la arquitectura paleocristiana con la cristianización del Imperio Romano a partir del siglo IV. La arquitectura religiosa musulmana es la mezquita, es el edificio religioso islámico y su estructura se deriva de la casa de Mahoma en Medina. Además de la mezquita de la Meca, cuyo patio aloja la Kaaba, en cada ciudad se construyó una mezquita mayor y tantas mezquitas de barrio como fueron necesarias. La arquitectura militar
Tiene torres, castillos y murallas y otros ejemplos de arquitectura militar, así como las propias ciudades amuralladas. Son muy características de la Edad Media. La arquitectura civil adoleció inicialmente en la pérdida de la importancia de la ciudad como consecuencia de la crisis urbana del Bajo Imperio Romano, que implicó la pérdida de funciones de edificios públicos. Después tengo la historia de la arquitectura guatemalteca y yo puse que empezó por la época de independencia a época liberal y tengo que desde la llegada de los españoles a Guatemala mucho de la arquitectura era conocida como colonial. Arcos mixtilíneos, fuentes y búcaros como remates en las calles, ventanas talladas, fachas de gran complejidad y elementos superpuestos. Después puse la época liberal y tengo que es en lo referente al urbanismo citadino. Se planificaron y se construyeron nuevos barrios hacia el sur de la ciudad. La época urbanística de la capital se orientó a absorber los pueblos cercanos, conectándolos con la urbe por mejores vías de accesos y suprimiéndoles su autonomía político-administrativa. También tengo la época del centenario de los gobiernos militares y yo tengo que con los terremotos de 1917 y 1918, siendo derrocado el gobierno en 1920, el verdadero cambio a nivel arquitectónico se dio con Jorge Ubico. Debido a los retos de los terremotos, se trabajaron las restauraciones de múltiples edificios. Y también tengo que un ejemplo claro de la arquitectura medieval en Guatemala es el arco de Antigua Guatemala. Y eso tengo en mi álbum, teacher. Muy bien, excelente. Tú te fuiste de fechas y épocas y es importante conocer. Y lo que tú mencionabas, casi que la mayor parte se empieza a desarrollar en el sentido que en su mayoría empieza a manifestarse desde después del terremoto porque pues se tenían muchas situaciones, muchos edificios, pero con el terremoto, como todo queda destruido, entonces ahí empiezan a generar, ¿verdad? En una parte de la historia cuenta que como todo quedó, ¿verdad? En ruinas, entonces hubo mucha ayuda de otros países y esta ayuda internacional lo que hizo es que pusieron a trabajar a todas las personas para reconstruir edificios y entonces ahí viene, ¿verdad? Esa presentación de la cual tú nos hablabas. Excelente. Lástima que no muy bien, Ángel, excelente. Lástima que no pudimos, ¿verdad?, presentar imágenes, pero me parece relevante la parte de la teoría que nos manifiestas. Va conjugado, ¿verdad?, con las imágenes que los compañeros, pues, nos manifestaban. Excelente. Muy bien. Felicitaciones para Kevin, para Julia, para Claudia, para Ángel. Gracias por compartir esa información. Dime, Claudia, ¿cuál es tu duda? Miss, ¿sabe que la próxima clase le puedo presentar? Es que la compu se me trabó. Ya tenía la presentación. La presentación se la mandé en el chat de la tarea que nos mandó. Muy bien. Está ahí en comentarios, ahí le mandé la Ay, presentación de PowerPoint, Miss. yo solo presenté la imagen como tal, no la tarea porque no la ubiqué. Solamente la imagen que tú me enviaste fue lo que yo compartí. Pero pues aquí ya no la pude visualizar, entonces ahí me quedé con esa situación. Pero si tú deseas en la próxima clase, pues ya la presentas, porque pues ya finalizamos prácticamente con el tiempo. Entonces, yo solamente presenté la imagen que tú colocaste, pero en la próxima clase yo te doy la oportunidad, Claudia. Ok, Miss. Muy bien. Entonces, que tengan un feliz día. Pueden pasar a su siguiente clase. Nos vemos en Bye, la Miss. próxima.